Jacinto fue un hermoso árbol de cuyo tronco nacieron retoños que albergaron hojas y flores que le dieron sombra al jardín y mucha felicidad a tu abuelo, que ese soy yo. Muchas veces me ayudó a treparme a sus ramas, con él jugué en las escondidillas y a los encantados, y en él amarré unas cuerdas que me sirvieron de columpio para mecerme. Pero no se quejaba nunca y nunca protestó. Al contrario, disfrutaba verme reír. Bueno, eso creo. Hola, soy Yati. Bienvenidos al Rincón de Yati. Hoy vamos a leer un cuento que se llama Jacinto, la historia de la vida. Y este cuento está escrito por Eduardo Robles, como ya habíamos contado cuentos de él, que es el tío Patota. Ok, bienvenidos, vamos a comenzar. Jacinto, la historia de la vida. Abuelo, ¿qué es esa mancha que se ve allá en el jardín? Es la huella que dejó Jacinto antes de morir. ¿Jacinto?, preguntó. Te voy a contar. Ven, siéntate, te voy a contar. A mi abuelo le gusta mucho platicar y esa tarde que paseábamos por el jardín de la casa, me senté junto a él para escucharlo. Hace muchos años, pero muchos años, tu bisabuelo plantó en ese lugar una ramita que con amor y muchos cuidados empezó a crecer. En un principio se veía sumamente frágil porque su tallo era muy delgado. Sin embargo, no se dejó de vencer y luchó por salir adelante. Mi padre le ayudó a no desfallecer porque a veces se quería torcer. Le colocó entonces unos palitos y unas muletitas, diría yo, para enderezarle el camino y de inmediato retomó el rumbo, siempre ascendente, siempre intentando crecer. ¿Y lo logró, abuelo? Porque me imagino que uno al nacer no sabe hacer muchas cosas, ¿no crees? Pero se aprende y la ramita aprendió pronto que se convirtió después en un robusto tallo bien alimentado del que brotaron las primeras hojitas, signo inequívoco de que estaba bien dotado para convertirse con el tiempo en un gran árbol. Y así fue. Sus raíces también crecieron y se extendieron por la tierra, sujetándose muy bien a ella. Del suelo aprendió a comer, pues recogía de su tierra el alimento. Al principio su tallo era terso, suave como tu rostro. Toca tu carita y verás que tu rostro es suave. Pero con el paso del tiempo se convirtió en un tronco fuerte y adquirió las huellas de la madurez, como las mías, le decía a su abuelo, que son como mis arrugas. Mira, veme, aquí tengo mis arrugas, por el paso del tiempo se quedan. Tú no tienes todavía. Muchas veces jugaba abajo del árbol. El hecho es que se transformó en un hermoso árbol, con hojas y flores llenas, verdes y coloridas. Muchas flores que le dieron sombra al jardín y mucha felicidad a tu abuelo, que ese soy yo. Porque has de saber que cuando yo tenía tu edad, fue mi gran compañero de juegos y travesuras. Todos los días salía a jugar abajo de mi árbol consentido. Muchas veces me ayudó con paciencia. Me ayudó a treparme a las ramas, de las que me colgaba como un chango. Con él jugué a las escondidillas y a los encantados.
y en él amarré unas cuerdas que me sirvieron como un columpio para mecerme. Pero no se quejaba nunca, ni nunca protestó. Al contrario, disfrutaba de verme reír y jugar con él. Bueno, eso creo, porque nunca se quejó. ¿Y nunca se hizo daño, abuelo? ¿No se lastimó? No, ¿qué va? Era un ser noble y paciente y permitía que gatos y ardillas se le encaramaran por todos lados. A todos los cobijaba en sus ramas, entre las que, por cierto, hicieron su nido decenas de pajaritos. Ahí hicieron nidos y nacieron muchos pajaritos en ese árbol. Claro que de vez en cuando recibía la visita de curiosos y diminutos bichitos, como hormigas y gusanos, que intentaban dañarlo y comerse sus hojitas, como ven. Pero no lo permitíamos. Me acuerdo que me apuraba a ponerle mertiolate y curitas para aliviarle todas sus heridas. Y mi padre se enojaba mucho, porque al día siguiente, cuando en la mañana iba a visitarlo, lo encontraba todo parchado, imagínense, lo llenaba todo de curitas y mertiolate le ponía en sus heridas. No, en realidad era muy sano. Lo que pasa es que se dejaba querer. ¿Comprendes lo que te digo? Miren, ahí está jugando todo el tiempo con Jacinto el árbol. Miren, aquí está el árbol lleno de curitas, que él creía que se lastimaba el árbol cuando se le caía algún pedacito de corteza y lo curaba el abuelo. Lo pone sus curitas. ¡Qué lindo! ¿Y por qué le pusieron Jacinto? Fue idea de mi padre. Cuando el árbol de mis juegos empezó a envejecer, lo bautizaron. No sé por qué. Me imagino que su bisabuelo creyó que era un nombre apropiado para los años del árbol, porque para ese entonces ya su tronco se había arrugado. Es el tiempo que no pasa en balde, con decirte que se fue quedando calvo. Como los viejitos que se nos cae el pelo, a Jacinto el árbol pues se le cayeron sus hojas y sus ramitas cuando ya estaba viejito. Es como las personas, exactamente igual. Mi bisabuelo, tu bisabuelo, el árbol y los dos al parejo se quedaron sin pelo. A Jacinto se le cayeron las hojas y ya no retoñaron más. Yo también había crecido como es natural y recuerdo muy bien el día en que lloré recargado en su tronco bajo su sombra en ese mismo espacio cuando tu bisabuelo nos abandonó y se fue al cielo. Y llegué a quererlo tanto, tanto a mi bisabuelo, a tu bisabuelo, como al árbol. Miren, está triste. Porque era tu padre, ¿verdad? Es cierto, por eso te entristeciste cuando murió. Y un amigo, él me enseñó a respetar la naturaleza y a preservarla. Por eso me hice cargo de Jacinto. Fue así que noté que sus ramas le pesaban como le pesaban los años. Yo ya era un adulto y él un viejo. Platiqué muchas veces a solas con él y le conté mis dudas, mis sueños, y juntos recordamos los momentos que habíamos pasado juntos. Miren, aquí ya está adulto, pero Jacinto el árbol era su confidente, con él platicaba, se sentaba cerca de él. ¿Y qué ocurrió después, abuelo? ¿Por qué ya no está plantado en ese lugar? Aquí le está preguntando a su abuelo, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no está el árbol? Jacinto se resistía a morir y se aferraba a la tierra con desesperación, pero lo venció el tiempo y la fatiga. Y una tarde de octubre, me acuerdo
que se fue abajo y cayó al suelo. Cuando lo encontré, aún se sujetaba un poco las raíces, pero se negaba y no quería soltarse, no quería abandonar el suelo. Fue muy triste ese día y resulta más triste el recordarlo. ¿Por qué lloras, abuelo? ¿Qué te pasa? Miren, se cayó Jacinto, pero una de sus raíces todavía resiste. No quería irse, pero ya era un árbol muy viejito. Son cosas de los viejos. No hagas caso, pero no creas que Jacinto se fue de nuestro lado. ¿Qué va? Sigue presente, verás. De su tronco hicimos leña y durante muchas noches encendimos con ella la chimenea del tapanco. Iluminaba el cuarto y con el calor de sus llamas nos arropamos. Yo pude comprobar cómo de los leños salía la savia, que era la fuerza que durante tantos años le permitió crecer esbelto y sano. Y se murió, ¿verdad? Sí, cuando sus llamas se apagaron. Pero, ¿sabes? Aún en los últimos minutos de su vida, Jacinto estuvo entre nosotros y en torno a su calor, su luz y sus recuerdos. Todos los que formamos esta familia nos juntamos. Él nos unió todavía más. Tu bisabuelo lo plantó, pero no se te olvide que por eso guardamos con cariño la huella que viste en el pasto. Esa mancha que está ahí es el recuerdo de Jacinto. ¿Sabes en qué pienso, abuelo? ¿En qué, muchacho? En que quiero ser como tú cuando sea grande. Mejor sigue el ejemplo de Jacinto. Él era un ser excepcional, casi humano. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así como dice el cuento La historia de la vida, la historia de Jacinto era un árbol que creció junto a una familia. Y es lo mismo que pasa en las familias. Crecemos, vivimos, nos amamos, nos disfrutamos, hacemos muchas cosas en familia, pero llega el momento en que a veces los más viejos tienen que partir. Y nos duele mucho y nos da mucha tristeza, pero la huella que dejan dentro de nosotros es como la huella que dejó Jacinto en ese jardín. Les mando muchos besos y recuerda que un libro es una aventura en tus manos. Bye. Este es el Rincón de Yati. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Bye. Momento de saluditos. Hoy voy a saludar a la familia Laces, en especial a Fátima, porque Fátima me prestó este libro de Jacinto, que a ella se lo regalaron hace mucho tiempo y quería que lo leyera. Así es que con mucho gusto lo compartí con ustedes y le mando un beso a toda la familia. Bye.